Puede que no haya una combinación más adecuada que los vaqueros y el tocino, la carne favorita de América. Pero ¿cómo comenzó esta relación? Los vaqueros y trabajadores del rancho no simplemente se levantaron y olieron el tocino un día. Resulta que el tocino en los Estados Unidos llegó mucho antes de las conducciones de ganado a finales del siglo XIX. Esto es lo que sabemos. La palabra tocino ha existido durante mucho tiempo y su significado ha evolucionado a lo largo de los siglos. Los angloparlantes tomaron prestada la palabra del francés antiguo en el siglo XIII. Al mismo tiempo, también adoptaron la palabra cerdo. En ese tiempo, tocino era otra forma de referirse a la carne de la parte trasera del cerdo. Esto incluía el vientre, lomo, muslo y grupa. Para finales del siglo XIV, el tocino no solo se refería al cerdo de esas regiones. Significaba carne de cerdo que había sido salada o curada. La carne de cerdo fresca que no había sido conservada se llamaba simplemente cerdo. A principios del siglo XVII, la gente empezó a llamar jamón a la carne curada del muslo trasero del cerdo. Antes de eso, jamón era una palabra más amplia utilizada para el muslo de cualquier animal, pero gradualmente llegó a significar un tipo específico de cerdo preservado. Con jamón, ahora refiriéndose a una parte del cerdo, bacon llegó a significar la carne curada del vientre, costado y lomo. En el Reino Unido hoy todos estos cortes todavía podrían llamarse bacon, solo con nombres más específicos. El bacon a rayas se refiere al corte graso y rayado del vientre al que los estadounidenses están acostumbrados, mientras que el bacon de espalda incluye partes del lomo y el costado. Las finas lonchas de bacon de espalda fritas para el desayuno se llaman rashers. El bacon canadiense en Estados Unidos es simplemente la parte más magra del bacon de espalda, sin carne lateral. Hace 200 años, las familias conservaban y comían varias partes del cerdo de esta manera. Pero no era solo la panza. En las cocinas americanas modernas, esos otros cortes generalmente se convierten en cosas como chuletas de cerdo, costillas de cerdo o lomo. Pero históricamente, si alguien empacaba un lado de tocino para un viaje, probablemente llevaba una losa de cerdo curada del costado del cerdo, la sección entre la panza y la espalda. Antes de la refrigeración moderna, curar el tocino era una de las mejores formas de evitar que la carne se echara a perder. El proceso de conservación era simple pero efectivo. Se frotaba sal por toda la carne, a veces con azúcar moreno u otras especias, y luego se dejaba reposar durante unos días para que la sal se impregnara. Se podría añadir más sal o salmuera en el camino. Luego, el cerdo se ahumaba lentamente a fuego bajo, frecuentemente durante varias horas. Antiguamente las familias colgaban el tocino sobre o dentro de la chimenea para este paso. Una diferencia clave entre la elaboración de tocino en el pasado y en el presente es cuánto se cocinaba la carne durante la etapa de ahumado. En aquel entonces, la capa exterior generalmente se secaba y endurecía para evitar que las bacterias entraran, mientras que el interior se dejaba mayormente crudo. La idea era crear una capa protectora alrededor de la parte comestible de la carne. La piel o corteza a menudo se dejaba durante el ahumado para minimizar el desperdicio, ya que la piel no se comía y se podía cortar antes de cocinar. Pero al cortar una loncha de tocino había que tener cuidado. La sección expuesta podría deteriorarse si quedaba desprotegida. Así que las personas cubrían el extremo cortado con materiales secos para evitar la humedad y los gérmenes. En distintas regiones se usaban varios recubrimientos. Por ejemplo, harina de maíz o incluso aserrín, si no había otra opción. En Ontario, un producto curado llamado tocino de harina de guisantes obtuvo su nombre al usar guisantes molidos para este propósito, aunque esa práctica ha desaparecido en su mayoría. Más allá de la etimología, la historia culinaria del tocino se remonta a miles de años, con algunos de los ejemplos más antiguos que datan de alrededor del 1500 a.C. en la antigua China. Durante ese tiempo, las personas comenzaron a conservar el vientre de cerdo, salándolo y curándolo, el método que no solo extendió la vida útil de la carne, sino que también transformó su sabor. Como con muchas técnicas culinarias, este proceso no se quedó quieto. Se extendió a través de fronteras y continentes, adaptándose a las costumbres y gustos de las culturas que encontró. En Inglaterra, la tradición de hacer tocino se remonta al menos a la época sajona. La cría de cerdos era una práctica estacional muy ligada a los ciclos naturales.
Los lechones nacían en primavera y se alimentaban en verano. En otoño se les dejaba deambular por los bosques de robles y engordar con las bellotas caídas. En invierno, las familias sacrificaban animales para tener carne durante los meses fríos. Cada hogar a menudo tenía su propia forma preferida de curar y ahumar la carne, una receta que se transmitía de generación en generación. En las áreas urbanas, las personas compraban tocino de carniceros locales, muchos con métodos propios. Si vivías en una ciudad como Londres, tenías acceso a una amplia variedad de estilos de tocino de todo el país. Un cambio importante en el mundo del tocino llegó en los años 1770, cuando John Harris, un empresario inglés, comenzó a producir tocino a una escala mucho mayor. Estableció su negocio en Colm, un pueblo de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. En ese entonces, numerosos cerdos eran traídos de Irlanda y transportados por el oeste de Inglaterra, desde sitios como Bristol. La ubicación de Wiltshire lo convirtió en una parada natural para los traslados de cerdos, dando a Harris un suministro constante de animales. Como tal, se atribuye a John Harris el lanzamiento de la primera instalación comercial de curado de bacon en el mundo. Su fábrica ayudó a convertir a Wiltshire en lo que muchos consideran la capital mundial del bacon. Lo que realmente distinguió a la región fue el especial proceso de curado desarrollado allí, eventualmente conocido como la cura de Wiltshire. Este método implicaba sumergir mitades de cerdo en un salmuera cuidadosamente elaborada, una receta que aún se mantiene en secreto. El resultado fue un bacon dulce, ligeramente salado que rápidamente ganó reputación más allá de las fronteras de Gran Bretaña. Antes de que el bacon se produjera en masa, se hacía en casa o se vendía por agricultores locales. Todo cambió en los años 40 del siglo XVIII, cuando las empresas estadounidenses comenzaron a involucrarse. Cincinnati fue uno de los primeros centros de bacon, pero para 1850 Chicago tomó la delantera. Las fuertes conexiones ferroviarias de la ciudad con el viejo oeste la convirtieron en el lugar perfecto para enviar carne preservada a todo el país. A medida que las ciudades crecían y las vías férreas se expandían, empresas como Armour y Swift comenzaron a vender bacon a nivel nacional. Estos nombres podrían sonar familiares hoy en día. Armour aún produce cárnicos y la marca de pavos Butterball de Swift es muy conocida. Durante la Guerra Civil, estas empresas abastecieron de carne al ejército de la Unión, permitiéndoles convertirse en grandes actores de la industria. Para finales del siglo XIX, la tecnología había avanzado lo suficiente para soportar las primeras versiones de vagones de tren refrigerados, lo que facilitó aún más el transporte de tocino. Incluso cuando los métodos de refrigeración fresca se volvieron más comunes en los hogares, el apetito de América por el tocino, especialmente el curado y ahumado, nunca realmente desapareció. Durante la migración hacia el oeste, a lo largo de la ruta de Oregón y rutas fronterizas similares, el tocino no era solo un alimento reconfortante, era una piedra angular de la supervivencia. Los viajeros lo traían en grandes cantidades, frecuentemente almacenado en barriles acolchados con salvado para evitar que la grasa se derritiera con el intenso calor. Normalmente se recomendaba a cada adulto empacar unas 50 libras, que costaban solo 5 centavos por libra en el punto de partida. Sin embargo, una vez en Oregón, este mismo tocino podía obtener hasta 5 veces esa cantidad, vendiéndose a 25 centavos por libra, convirtiéndolo no solo en un alimento básico, sino en una posible mercancía. Para muchas caravanas, el tocino se convirtió en una comida diaria. A menudo se comía más de una vez al día. Su importancia se resumió con Ingenio Seco por la inmigrante Helen Carpenter, quien bromeó que la única variedad en sus comidas provenía de cambiar el orden del pan y el tocino a tocino y pan. Era simple, confiable y cuando se curaba correctamente podía soportar el agotador viaje. El tocino tenía que ser ahumado intensamente previamente para soportar el viaje. A pesar de la preparación, las duras condiciones hacían que la descomposición fuera común. Cuando el tocino se volvía rancio o infestado, los viajeros no tenían más opción que tirarlo. Esto llevó a escenas desafortunadas y a veces irónicas de provisiones descartadas esparcidas a lo largo del camino. Un lugar se hizo infame por esta misma razón. Fort Laramie, en Wyoming, se ganó el apodo de campamento sacrificio, porque se convirtió en un sitio habitual de vertido para suministros no deseados.
Durante la fiebre del oro de 1849 solamente, se informó que los viajeros abandonaron alrededor de 20,000 libras de tocino allí, una cantidad asombrosa que resaltó cuán mal algunas personas habían empacado, o cuán desesperados se habían vuelto por aligerar sus cargas. El viajero Elman Scamp de Michigan registró vistas parecidas durante el trayecto. Comida, herramientas, estufas y barriles, todos abandonados por grupos que intentaban avanzar más rápido o evitar problemas. Mencionó específicamente que pasó varios montones del tocino más hermoso, subrayando el desperdicio y el arrepentimiento que a menudo seguían a tales decisiones apresuradas con bienes sabrosos. Otros migrantes coincidieron, notando que muchos viajeros comenzaron a desechar suministros esenciales en pánico, con el fin de viajar más ligero y veloz. Sin embargo, este impulso a menudo se volvía en contra. Como advirtió una cuenta, los grupos más propensos a fracasar eran los que habían desechado su comida en un apuro por avanzar, corriendo hacia adelante como locos, impulsados más por el miedo que por la planificación. La idea de un desayuno de vaquero había recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en la frontera estadounidense. Pero el concepto central no ha cambiado. Es una comida diseñada para ser abundante y satisfactoria, algo que te da la energía para superar un día largo y exigente. La frase en sí se remonta a los días del salvaje oeste, cuando los vaqueros y pioneros necesitaban más que solo un bocado rápido antes de salir a trabajar. Los desayunos en aquellos días eran sencillos pero nutritivos. Una olla de café fuerte, frijoles cocidos a fuego lento y galletas horneadas en hierro fundido cubiertas con manteca o salsa eran el desayuno típico de la mañana. Estas comidas no eran solo sobre el sabor. Se trataba de supervivencia, ofreciendo combustible de larga duración para las personas que trabajaban en condiciones duras y agotadoras en las conducciones de ganado y ranchos remotos. Debido a las limitaciones de espacio y almacenamiento en las carretas de comida, esta tenía que ser práctica. Los ingredientes que viajaban bien incluían frijoles secos, harina de maíz, manteca, granos de café, galletas duras y, por supuesto, carne curada con sal. El tocino, o más específicamente llamado sawbelly en las manadas de ganado, era el favorito. Este corte de cerdo provenía del vientre, espalda o costados de un cerdo y estaba fuertemente salado para evitar que se echara a perder. Era la comida de camino perfecta, saciante, portátil y de larga duración. El tocino no solo fue importante en campamentos de senderismo, sino también en los almuerzos gratuitos ofrecidos por salones en legendarias ciudades en auge como Deadwood, Dakota del Sur. Estos establecimientos ofrecían abundantes bufés, pan, jamón, frijoles, papas, salchichas, incluso pescado frito, para animar a los clientes a quedarse y seguir comprando bebidas. Sin embargo, la mejor oferta era un níquel por una cerveza y todo el tocino que pudieras comer. Para mineros, vagabundos y forajidos por igual, era una oferta demasiado buena para dejarla pasar, especialmente porque muchos de ellos habían crecido comiendo comidas similares mientras se dirigían hacia el oeste. Mientras el tocino se volvió un preciado alimento reconfortante para los colonos, también marcó un punto de inflexión para las tribus nativas americanas. Para mediados de la década de 1870, el búfalo americano, antes esencial para la vida indígena, había sido casi extinguido por la caza. Las tribus que dependían del animal para la comida, las herramientas y el refugio fueron obligadas a trasladarse a reservas, donde sus dietas fueron reemplazadas por raciones de tocino emitidas por el gobierno. Cuando el tocino empezó a dominar la frontera de Estados Unidos, no hubo marcha atrás. El tocino llegó para quedarse. Para compartir los días de gloria del tocino como un puro símbolo de la americana, aquí está una receta aprobada por los vaqueros, para su plato favorito con tocino, Johnny Cakes y tocino. Estas tortitas de maíz a la antigua, hechas con pocos ingredientes, tienen un sabor sorprendentemente rico y reconfortante. Sin polvo de hornear ni soda para hacerlos subir, los pasteles son un poco más pesados que los panqueques modernos, pero su textura densa es parte de su encanto rústico. Piénsalos como la versión fronteriza de un sándwich de desayuno dulce y salado. Una mezcla de tocino ahumado, harina de maíz abundante y un toque de melaza que recuerda algo como un McGriddle del siglo XIX. Para preparar estos Johnny Cakes tradicionales, empieza cocinando la cantidad de tocino que desees. La grasa de tocino en la sartén es clave para hacer crujientes los pasteles y darles un sabor extra. Una sartén de hierro fundido es ideal, pero cualquiera servirá.
En un tazón se mezcla harina de maíz, melaza, sal y mantequilla. El agua caliente se agrega poco a poco hasta lograr una textura espesa y moldeable, similar a la masa. Puedes ajustar la cantidad de agua dependiendo de si quieres que tus pasteles sean firmes o un poco más flexibles. Cuando la masa está lista, se forman tortitas redondas a mano. Luego, utilizando la grasa de tocino reservada, los pasteles se fríen en la sartén hasta que estén dorados por cada lado, aproximadamente 3 minutos en el primero y 2 en el segundo. Si el tocino no te gusta, puedes usar manteca o mantequilla para cocinar en su lugar. Pero si has llegado hasta aquí, sabemos que ese no es el caso. Los pasteles terminados se sirven mejor calientes junto con ese tocino crujiente y algo dulce como jarabe, miel o un extra de melaza si quieres inclinarte hacia ese sabor clásico de la frontera. A pesar de su simplicidad, el tocino era un alimento básico confiable para las personas que vivían en las difíciles condiciones de la época que fue el Viejo Oeste. Su sabor nunca se excedía. La carne perfectamente curada era un comienzo lleno y satisfactorio para un largo día de trabajo, que, al final del día, era el legado de la frontera en general. El tocino era simplemente el combustible de la historia estadounidense que ha impactado a generaciones de personas hasta el día moderno.